Y empezamos este video desde The Company's Garden, que es el pulmón de Ciudad del Cabo, o por lo menos así lo llaman. Y me parece un lugar ideal para empezar el video del día de hoy, y también podría ser el lugar ideal para que ustedes empiecen su tour por Ciudad del Cabo. Porque amigos, les cuento que acá empezó todo. Por si no lo sabían, Sudáfrica fue colonizado en los 1600 por los holandeses y usaban a Ciudad del Cabo como un punto estratégico para que paren los barcos que iban desde Europa hacia la India. Ni bien llegaron los holandeses a Ciudad del Cabo y se establecieron acá, construyeron este jardín para plantar frutas, verduras y hierbas para aprovisionar a los barcos que pasaban y paraban acá para luego seguir para la India. Así que era un lugar muy importante y una de las primeras cosas que hicieron cuando llegaron a Ciudad del Cabo. Este lugar es hermoso, está lleno de plantas, árboles, flores, flora autóctona, también hay fauna, está lleno de ardillas, de pájaros, gansos egipcios, así que es un lugar hermoso para ver. Y bueno, la historia que tiene este lugar es alucinante, es impactante saber que todo empezó acá, amigos, y que este era un lugar tan necesario para la gente que vivía y paraba acá en los 1600. A mí por lo menos me impresiona mucho y me encanta venir acá por la historia que tiene. Así que este es un lugar que deberían agregar a su itinerario sin falta si vienen a Ciudad del Cabo. Van a poder recorrer este jardín y ver diversas estatuas y monumentos e ir leyendo las placas para aprender sobre la historia de Sudáfrica, y también van a encontrar algunos de los museos más importantes de esta ciudad, como el Isiko South African Museum, que tengo acá a mis espaldas, y algunos otros edificios muy importantes que vamos a ir a visitar ahora. Son 11:59. Amigos, escuchen lo que va a pasar ahora. ¿Escucharon eso? Bueno, eso es el noon gun, es el cañonazo que se dispara todos los mediodías en Sudáfrica. Y vean, amigos, son las 12 del mediodía en punto. A esta hora todos los días se dispara el noon gun desde la Loma de la Señal desde hace muchísimos años. Ya es una tradición y hay mucha gente que espera escuchar el cañonazo porque es algo muy icónico de Ciudad del Cabo. Originalmente allá por los 1600, 1700 se disparaba cuando entraba un barco para que todos sepan. Y bueno, amigos, no se puede negar que los ingleses anduvieron por estas zonas. Hace semanas atrás vi un youtuber muy famoso que estaba en Inglaterra y me sorprendió la cantidad de verde y dije yo, wow, qué loco, porque tal cual Ciudad del Cabo también está rodeada de parques y zonas muy verdes. Y dije ingleses, recuerdan que Daniela le dijo que colonizaron los holandeses, pero bueno, amigos, ustedes saben cómo es esto. Años más tarde llegaron los ingleses y bueno, ellos colonizaron también Ciudad del Cabo. Recuerden que les dije que acá en The Company Gardens iban a encontrar algunos edificios muy importantes. Bueno, acá a mis espaldas está uno de esos edificios y yo les diría que es uno de los edificios más importantes de Sudáfrica y es el Parlamento. Así es, Sudáfrica es una república parlamentaria, así que acá se debaten todas las leyes que rigen a este país. Y les cuento, amigos, por si no sabían, que Sudáfrica tiene 3 capitales, así es, y Ciudad del Cabo es una de ellas, es la capital legislativa, por eso acá está el Parlamento. Este edificio que tengo acá a mis espaldas es uno de los edificios más antiguos de Sudáfrica, se llama The Slave Lodge, y ahí es donde dormían los esclavos que trabajaba en The Company Gardens, en los jardines en los que estuvimos recién. De hecho, hoy día es un museo, así que se puede visitar y aprender un poco más sobre cómo vivían los esclavos allí. Y de hecho está situado a la salida de The Company Gardens, así que si ustedes salen del jardín por acá, por la calle Adderley, está justo al lado. Este edificio que tengo a mis espaldas jugó un rol muy importante en la historia de Sudáfrica, y es que desde los años 1950 hasta principios de los 90 en Sudáfrica ocurrió el apartheid, que fue un sistema de segregación racial
Y lo que hoy es un anexo de la Alta Corte, durante el apartheid funcionó como un tribunal donde se decidían y se debatían las razas de las personas. Así es, si había alguna duda de a qué raza pertenecías, venían a este tribunal y había un panel que debatía a qué raza pertenecías. Y dependiendo de la raza que te asignaban o que decidían a qué pertenecías, te decían, por ejemplo, dónde tenías que vivir o qué trabajos podías realizar. Así es, había normas para cada raza, algunos tenían más privilegios que otros. Y de hecho, durante el apartheid, para que se den una idea, personas de diferentes razas no podían ni siquiera casarse. Así que bueno, acá venían cuando tenían alguna duda de la raza que había que asignarle a una persona y se debatía y salían de acá ya con su raza designada. Es una parte muy triste de la historia, pero nos parece que vale la pena venir a visitarlo, a ver este edificio, a aprender un poco. Y afuera hay dos bancos que dicen, uno dice Whites Only, que era un banco solo para blancos, y el otro dice Non-Whites Only. En ese banco sí se podían sentar personas que no eran blancas. Y era así, amigos, cuando uno iba a lugares públicos había bancos para blancos y bancos para personas no blancas. Y así con varias cosas, como entradas a edificios y muchas cosas más. Y ahora vamos caminando hacia otro sitio que queremos mostrarles y van a ver que los edificios parecen europeos y bueno, como ya les contamos, Sudáfrica primero fue colonia holandesa y años más tarde, después de algunas batallas, reinaron los ingleses. Y la verdad que es una ciudad que me gusta muchísimo, me parece muy pintoresca esta ciudad. Uno está entre los edificios y de repente llega a una esquina y se encuentra que se ve en las montañas Mesa, se ve la loma de la señal y ese contraste de los edificios rodeados por las montañas y lo verde es la verdad que impresionante, es una escena muy vistosa. Se preguntarán qué es ese pedazo de muro ahí en el medio de la ciudad. Amigos, otra parte de la historia muy importante, de la historia mundial en realidad. Eso es un fragmento del muro de Berlín. Así es, fue donado a Sudáfrica de parte del gobierno de Alemania y está acá, enfrente a The Company Gardens. Amigos, les quiero mostrar algo. Vengan, van a encontrar en algunos lugares de la ciudad mapas así y para que se den una idea de dónde estamos situados ahora, este es el mapa de Ciudad del Cabo. Nosotros recién estábamos acá en The Company's Garden, esto que ven acá verde, donde les mostramos los bancos afuera del edificio donde se definían las razas durante el apartheid, está aquí, o sea que están bordeando el jardín. Y recuerden que les mostramos el Slave Lodge, está acá, estuvimos moviéndonos todo en esta zona. Para que se ubiquen, ahí está la loma de la señal, para acá está la montaña Mesa, ahí está el mar. Y ahora vamos a seguir caminando, a recorrer algunos lugares más. Y, por ejemplo, vamos a ir hasta el Castillo de la Buena Esperanza, que queda acá, para que vean la distancia que es. Amigos, si ustedes me hubiesen dicho hace unos años, describime cómo te imaginás Sudáfrica, créanme que jamás me hubiese imaginado una ciudad así. Estamos recorriendo la parte colonial de Ciudad del Cabo y la verdad, cada vez que la recorremos, no deja de sorprenderme, amigos. Ahora mismo estamos en el Green Market Square. Fue construido en los 1600 por los colonizadores holandeses y acá vendían las verduras que cosechaban en The Company Gardens, donde estuvimos al principio de este video, y también acá compraban y vendían esclavos. Así es, amigos, en las épocas coloniales había compra y venta de esclavos, lamentablemente. Ya les habíamos dicho que afuera de Company Gardens había un lugar donde dormían los esclavos y bueno, acá se compraban y se vendían. Hoy día sigue siendo un mercado, miren eso, después de casi 400 años. Y hoy se venden cosas típicas africanas, productos locales, ropa africana y artesanías. Así que vamos a dar un paseo a ver qué encontramos acá en este mercado. Argentina. Your name? Simba. Simba, Mariano, nice to meet you. Mariano. Do you want to send hola to Argentinians? Hola, Argentina. Come to South Africa. Art. Beautiful art. So, is it hola, amigo? Hola, amigos, claro. Yeah, hola, amigo. Hola, señoras. Señoras y señores. Señores.
Come to South Africa and enjoy the art here in Cape Town. There's nice weather here. And bring all your family and friends. And bring also the money to support here in Cape Town. We have also lovely weather, nice art, nice food, nice cultures. And enjoy also the water and the nature. Oh, peace. That's Simba Day. Amigos, tengan este lugar en cuenta. Si se quieren llevar un recuerdo de Ciudad del Cabo, acá van a encontrar artesanías, pinturas, ropa típica sudafricana. Así que apúntense este sitio en su mapa de Ciudad del Cabo. Amigos, y hay grupos así que andan juntos, son tours que dan por la ciudad, a veces son tours gratis, otros son pagos, pero pueden averiguar, hacer un walking tour y caminar por la ciudad acompañados, a lo mejor con un guía que les pueda ir contando un poco más de la historia. Acá otro Expreso, para los que vieron nuestro video anterior, fuimos a Expreso y se pueden comprar cosas por 12 rand, todo ahí adentro sale 12 rand, que son cerca de unos 70 centavos de dólar, así que si están por acá y quieren comer algo a buen precio y buena calidad, pueden pasar por Expreso. Este edificio que estamos viendo ahora es el City Hall, que vendría a ser el Ayuntamiento de Ciudad del Cabo. Y como verán, al frente hay una estatua de Nelson Mandela. Y es que ahí mismo fue el primer lugar donde apareció Nelson Mandela en el 1990, cuando fue liberado de la cárcel, y luego en el 94, cuando fue elegido como presidente en las primeras elecciones democráticas de Sudáfrica. Y si alguno se está preguntando quién es Nelson Mandela, les cuento que es un referente de este país. Peleó muchísimo contra el apartheid, de hecho ganó un premio Nobel de la Paz y fue presidente de 1994 a 1999. Y les mencioné que salió de la cárcel, así es amigos, estuvo cerca de 30 años en la cárcel por pelear contra el apartheid. Y bueno, hubo mucha gente que fue presa por luchar, por manifestarse contra el sistema del apartheid. Y Nelson Mandela fue una de esas personas. Bueno, ahora nos vamos de acá del ayuntamiento y vamos a ir caminando hasta otro punto histórico de Ciudad del Cabo, que es el castillo. Y queda acá cerquita, amigos. La verdad que nos movimos en un área bastante cerca hoy, así que todo esto lo que hicimos nosotros lo pueden hacer caminando. Les vamos a ir mostrando cómo es el camino. Hay muchísima gente, hoy es viernes. Durante la semana, bueno, hay gente que sale de la escuela, gente que sale de trabajar, así que está bastante movido. Eso sí, los fines de semana van a ver que está mucho más tranquila la ciudad y por ende hay que estar a lo mejor un poco más atentos cuando se queda desolado el área. Es una gran ciudad, así como en todas grandes ciudades del mundo, uno tiene que ir a lo mejor atento a sus pertenencias y a sus alrededores nada más. Pero vimos que hay bastante seguridad, bastante más seguridad que en otras oportunidades que hemos venido, seguridad privada que pone la ciudad. Así que no deberían tener ningún problema, pero siempre estén atentos a sus alrededores y van a poder caminar como estamos haciendo nosotros. Y llegamos al castillo de Ciudad del Cabo. Se llama The Castle of Good Hope, que es el castillo de la Buena Esperanza. Es el edificio más viejo de Sudáfrica y en realidad es un fuerte y está construido en forma de estrella. ¿Y recuerdan lo del cañonazo hoy a las 12? Bueno, cañones similares a esto es lo que van a encontrar en la cima de Signal Hill. Miren lo majestuoso que es la montaña de la Mesa, la inmensidad de la montaña y cómo se ve que la ciudad está rodeada por estas montañas. Ahí está la cabeza de león asomando ahí atrás de los edificios. Y por allá se llega a ver una parte de la Loma de la Señal. Pero vean, es muy bonita esta ciudad, amigos, muy pintoresca. Cada vez que venimos nos quedamos con la boca abierta por su belleza. Vamos acercándonos a la puerta. Como les dije, hoy no podemos entrar. Pero vamos a acercarnos cuanto más podamos para que vean cómo es. Y esto sería una parte de la historia colonial de Sudáfrica. Amigos, les cuento que es el edificio más viejo de Sudáfrica. Amigos, yo siempre me pregunto, no sé si a ustedes también les gustaría, por ejemplo, entrar a una cápsula del tiempo y venir a visitar estos lugares allá en los 1600, 1700, 1800. ¿No les gustaría? ¿O no les llama la atención cómo luciría este lugar? Y un dato que Daniela no le quiere decir, amigos, pero se los voy a decir yo,
es que la bisabuela de Daniela trabajaba en este lugar. Así es, amigos. La bisabuela de Daniela fue general del ejército de Sudáfrica y trabajó acá en The Castle. Estas habrán sido casillitas de seguridad, amigos. No sé si ven los cañones como salen allá de los muros, y esos huecos habrán sido para disparar si había algún ataque, ¿no? Bueno, ahí hay un cartel que dice Welcome to the Castle of Good Hope, el Castillo de la Buena Esperanza, y es que así denominaron el punto más suroeste del cabo, el Cabo de Buena Esperanza. Y el nombre viene de que, bueno, les dio esperanza de tener su punto de abastecimiento y conexión entre Europa y la India. Comercializaban con Asia muchísimo en ese momento. Así que bueno, amigos, un poco más de la historia de Sudáfrica. Y bueno, como Ciudad del Cabo es la ciudad más vieja también. Por eso es la ciudad madre de Sudáfrica. Es la ciudad más vieja y alberga algunos de los edificios más viejos de todo el país, como este que estamos ahora. El castillo es el edificio más viejo de Sudáfrica. Me sorprende ver los cañones, amigos. Miren cómo sobresalen y miren esto. No se pierdan este detalle. Miren esta puerta. ¿De qué madera será, no? Pero se ve muy antiguo. ¿Y esos pinches para qué eran? Y lo muy probable para que uno no pueda treparse, que para defenderse. Todo habrá estado basado en la defensa. Amigos, les vamos a hacer una toma de lo que es el castillo por dentro. Prometemos volver para mostrarles más. Vean cómo es. Ahí hizo foco para que se den una idea de cómo se ve por dentro. Bueno, acá sería el lugar donde uno compra las entradas. Vamos a entrar a preguntar cuánto sale y ya les comentamos. Bueno, amigos, ya vamos saliendo. Las entradas salen 50 rand, que son unos $2.50 por persona. La verdad que no está nada mal, y abren de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a domingo, así que todos los días. Igualmente, amigos, si quieren conocer el castillo por fuera, hay todo un sendero que da toda la vuelta de la estrella, y eso es gratis, amigos. De hecho, podemos hacer ese caminito con ustedes ahora. Vamos a dar una vuelta por acá a ver qué tal. La verdad que me sorprendió Mariano. Yo no sabía de este caminito. Bueno, vamos siguiendo a Mariano. Cuidan mucho los jardines. Vean, hay siempre gente trabajando. Y creo que hasta acá llegamos, amigos, porque están trabajando para allá. Pero bueno, para que se den una idea de cómo es. Y ahí vamos a volver al punto de partida. Miren. Acá estamos yendo por otro lado, siguiendo el sendero, pero yendo en el sentido contrario. Eso que ven ahí es el Pico del Diablo. Ahí está la montaña de la Mesa y la cabeza de león. Qué loco, amigos, cómo me sorprenden. Miren lo que era el fuerte, ¿no? Estaba esa muralla, después seguía esta muralla, que es por donde estuvimos caminando. Después la otra muralla era el arroyito. ¿Se imaginan lo que habrá sido en aquellos tiempos esta edificación? Imagínense que prácticamente estaba esto y las casas de los jardines y algunas casas antiguas acá. Pero qué loco. Hasta acá llegó el video del día de hoy. Les mostramos algunos de los lugares más históricos e icónicos de Ciudad del Cabo, pero por supuesto que faltan muchísimos más que ojalá podamos mostrarles en los siguientes capítulos. Si te gustó este video, por favor dale un me gusta, y si no lo has hecho aún, por favor suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Desde acá, desde la ciudad madre de Sudáfrica, les dejamos un gran saludo y nos vemos en el próximo video.